Para llevar una maleta en un avión, el largo más el ancho más la altura del equipaje rectangular debe ser inferior o igual a 78 pulgadas. Dado que el volumen del equipaje es V igual H multiplicado por el cuadrado de 39-medio hora, ¿qué altura permitiría para obtener el mayor volumen? ¿Y cuál es el volumen máximo? Para empezar, hay una restricción de los valores de H. Como la longitud más la anchura más la altura debe ser menor o igual a 78, también podemos decir que H debe ser mayor o igual a 0 e inferior o igual a 78. Sigamos adelante y establezcamos esa restricción. Para maximizar el volumen, necesitamos determinar los números críticos de la función de volumen determinando dónde está la primera derivada. Es igual a 0 o no definido. Y observe cómo encontrar la derivada de V con respecto a H. Vamos a debe aplicar la regla del producto donde la primera función es H, y la segunda función es un cuadrado de 39-medio hora. Y, por lo tanto, V' es igual a la primera función de H por la derivada de la segunda función, que es la derivada de la plaza de 39-medio hora. Con respecto a H, y luego tenemos más la segunda función, que es el cuadrado de 39-medio hora. Multiplicado por la derivada de la primera función, que es la derivada de H con respecto a H. Esto nos da V' igual a H veces. Para diferenciar el cuadrado de 39-medio hora con respecto a H necesitamos aplicar la regla de la cadena. La derivada es 2 veces la cantidad 39-medio hora. A la potencia de 1 veces la derivada de 39-medio hora con respecto a H, que es menos 1 2. Y luego tenemos más el cuadrado de 39-medio hora. Multiplicado por la derivada de H. Con respecto a H, que es 1. Para simplificar, observe cómo ambos productos contienen un factor de 39-medio hora, así que vamos a descomponer 39-medio hora de ambos productos. Observe si tenemos en cuenta 39-medio hora desde el primer producto. Nos queda H por 2 multiplicado por menos 1 o 2, que es H, y luego tenemos un más. Si factorizamos un factor de 39 a medio hora desde el cuadrado de 39 a medio hora, nos queda un factor de 39-medio hora. Y vamos a simplificar una vez más. Tenemos V' igual la cantidad 39-medio hora. Y luego veces tenemos H o menos 1 hora más medio hora, eso es 3 medios hora más 39. That's negative 3/2 H plus 39. No hay valores de H donde la derivada no está definida y, por lo tanto, encontrar los números críticos que establecemos la derivada igual a 0 y resuelve. La derivada es 0. Donde 39-medio hora igual 0 cuando a 3 medios hora más 39 igual 0. When at negative 3/2 H plus 39 is equal to 0. Resolviendo la primera ecuación para H restamos 39 en ambos lados. Esto nos da medio hora igual menos 39. Para resolver H, multiplicar ambos lados por menos 2. Lo que nos da H igual 78. Pero observe cómo la suma de la longitud, la anchura y la altura deben ser inferiores o iguales a 78. Así que si la altura es 78, entonces el ancho y el largo tendrían que ser 0, dando un volumen de 0. Así que esto no va a maximizar el volumen, pero también lo comprobaremos gráficamente. Al resolver la segunda ecuación para 1,8, restamos 39 en ambos lados. Y luego multiplicar ambos lados por el recíproco de menos 3,2, que es menos 2,3. Simplificando a la izquierda, solo tiene H igual a la derecha. Antes de multiplicar, podemos simplificar. Hay 1, 3, 3 y 13 3 en 39, dejándonos con menos 13 veces menos 2, que son 26. Y para asegurarnos de que la altura de 26 pulgadas maximiza el volumen, debemos comprobar que la función de volumen cambia de aumentar a disminuir a H igual 26. Podríamos hacerlo probando H igual, digamos 25, y luego H igual 27 en el función derivada. Sigamos adelante y comprobemos esto gráficamente. Antes de mirar el volumen función aquí a la izquierda, veamos el gráfico de la función derivada de la derecha. La gráfica de la derivada la función verifica. Tenemos números críticos en H igual 26 y H igual 78.
El gráfico también verifica la función derivada cambia de positivo a negativo en h igual 26, que indica el volumen. La función de la izquierda cambia de aumentar a disminuir a h igual 26, lo que resulta en un máximo relativo. Del mismo modo, el gráfico de la función derivada verifica que la derivada cambia de negativa a positiva en h igual 78, lo que significa que la función de volumen cambia de disminuir a aumentar a h igual 78. Y tenemos un mínimo relativo. Como queremos maximizar el volumen, ahora sabemos una altura de 26 pulgadas maximizarán el volumen. Además, observe cómo el segundo valor del par pedido indica el volumen máximo es de 17.576 pulgadas cúbicas. Volviendo a nuestra primera diapositiva, primero registremos la altura que maximiza el volumen como h igual 26 pulgadas. Verifiquemos también el volumen máximo, que acabamos de ver en el gráfico, evaluando el volumen función en h igual 26. V de 26 igual 26 veces la cuadrado de 39, 12 por 26. Square of 39 minus 1/2 times 26. Que podemos ver aquí nos dio el mismo volumen máximo que el injerto de 17.576 pulgadas cúbicas. Espero que esto te haya resultado útil.